En la cena familiar, mi nuera se me acercó y me susurró. Estoy embarazada del bebé de tu esposo. Vieja corriente. Yo solté una carcajada y le dije, no te preocupes, querida. Semanas después, le di una sorpresa que la destrozó por completo. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que puedas saber hasta dónde ha llegado mi historia. Estuve casada con Ernesto durante 43 años. 43 años de desayunos compartidos, mañanas tranquilas de domingo y ese silencio cómodo que aparece cuando dos personas conocen de memoria los ritmos del otro. A mis 65 años, creía que lo sabía todo sobre mi esposo, sobre mi hijo Julián y sobre la vida que habíamos construido juntos en nuestra amplia casa colonial en Puebla. Estaba equivocada. Fue un martes por la noche, a finales de septiembre, cuando todo cambió. El comedor estaba bañado por una luz dorada y cálida que provenía de la lámpara de araña que Ernesto me había regalado en nuestro 20º aniversario. La mesa de caoba estaba puesta con la vajilla de mi abuela, y las copas de cristal fino atrapaban la luz como pequeños prismas. Debió haber sido perfecto. Una cena familiar con nuestro hijo y su esposa, con quien llevaba 3 años de casado. Lilia estaba sentada frente a mí, con su cabello rubio recogido hacia atrás en ese peinado severo que siempre usaba, y sus ojos verdes, afilados y calculadores. Tenía 28 años, 15 años menos que Julián, y desde el momento en que entró a nuestra familia, sentí algo depredador en ella, la forma en que observaba a las personas, cómo las estudiaba, como si buscara debilidades. Esa noche, ella resplandecía, no con el brillo suave de la tranquilidad, sino con algo más duro, más triunfante. No dejaba de tocarse el vientre, todavía plano, llamando la atención hacia sí misma de esa manera sutil que había perfeccionado. Julián, como siempre, no se daba cuenta de nada. Mi hijo siempre había sido confiado hasta el extremo, viendo lo mejor en todo el mundo. Estaba cortando su filete con la misma concentración que ponía en todo, su cabello oscuro cayéndole sobre la frente del mismo modo que cuando era niño. Y Ernesto, mi Ernesto, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el cabello ya plateado, cuidadosamente peinado, y sus ojos azules, que normalmente eran tan cálidos cuando se posaban en mí fijos obstinadamente en su plato. No me había mirado directamente en toda la noche. De hecho, no me miraba de verdad desde hacía semanas. Ana María, te has vuelto a lucir, dijo Julián, señalando el asado que había pasado toda la tarde preparando. Esto está increíble. Sonreía mi hijo, pero la sonrisa se sintió forzada. Había una tensión en el aire que hacía que la comida me supiera a cartón. Algo se estaba acumulando, y yo lo sentía como la presión que se forma antes de una tormenta. Ana María es una cocinera maravillosa, dijo Lilia. Su voz era dulce como la miel, pero con un filo que solo yo parecía percibir. Una esposa y madre tan entregada. Es realmente inspirador. La manera en que enfatizó la palabra entregada me erizó la piel, pero asentí con educación. Gracias, querida. Lilia se limpió los labios con la servilleta, con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Sabes, últimamente he estado pensando mucho en la entrega, en los votos matrimoniales, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Sus ojos brillaron al decirlo, atravesando todo tipo de pruebas. El tenedor de Ernesto tintineó contra su plato. El sonido pareció anormalmente fuerte en el silencio repentino. Eso es muy bonito, amor, dijo Julián, estirando la mano para apretarla de su esposa. El matrimonio es compromiso, ¿no? Construir algo juntos. Oh, sí, respondió Lilia. Construir algo, o a veces compartir lo que ya ha sido construido. Mi corazón empezó a latir más rápido, aunque no sabía explicar exactamente por qué. Había algo en su tono, en la manera en que Ernesto seguía evitando mi mirada, que hizo que sonaran alarmas en mi cabeza. Tengo una noticia, anunció Lilia de repente, su voz cortando el silencio. Una noticia que va a cambiarlo todo para nuestra familia. Julián se irguió en su silla, el rostro iluminado por la expectativa. ¿Qué pasa? Lilia se levantó con gracia, alisándose el vestido. Estoy embarazada. Las palabras cayeron en la habitación como un golpe físico. El rostro de Julián se transformó de alegría y se levantó de un salto para abrazar a su esposa. Lilia,
Eso es maravilloso. Luego se volvió hacia nosotros, radiante. Mamá, papá, van a ser abuelos. Yo debería haberme sentido feliz. Debería haber llorado de emoción, haberme levantado a abrazar a mi nuera, haber pensado en colores para el cuarto del bebé y en festejos. En lugar de eso, algo frío y desagradable se retorció en mi estómago cuando vi los ojos de Lilia por encima del hombro de Julián. Ella estaba mirando a Ernesto, y había algo triunfal en su expresión. Felicidades, logré decir, y mi voz sonó extraña incluso para mí. Pero Lilia no había terminado. Cuando Julián la soltó y fue por la botella para servir vino espumoso para el brindis, ella rodeó lentamente la mesa. Se detuvo junto a mi silla, inclinándose como si fuera a darme un abrazo de felicitación. En lugar de eso, sus labios rozaron mi oído y me susurró unas palabras que me perseguirían durante semanas. Estoy embarazada del bebé de tu esposo, vieja tonta. El mundo se inclinó. Mis manos se aferraron al borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Pero de algún modo, de forma imposible, me reí. Una risa clara y sonora que resonó en todo el comedor. No te preocupes, querida, me oí decir, con la voz firme a pesar del terremoto que me sacudía el pecho. Todo va a salir bien. Lilia se echó hacia atrás, y la confusión cruzó fugazmente su rostro. Ella esperaba lágrimas, acusaciones, un escándalo. Mi calma la descolocó, pero al mirar al otro lado de la mesa a mi esposo, a mi Ernesto, que aún no podía sostenerme la mirada, sentí que algo moría dentro de mí. Tal vez lo último de mi confianza, el último hilo de certeza sobre la vida que creía haber construido. Julián seguía hablando, levantando su copa, hablando de nuevos comienzos y de familias que crecen. Su felicidad era tan pura, tan genuina, que me rompió el corazón una vez más. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cuántas mentiras había estado viviendo? Levanté mi propia copa con la mano firme, sonreí a mi hijo y sentí cómo mi mundo se desmoronaba en polvo a mi alrededor. El resto de la cena pasó como en una niebla. Respondía cuando me hablaban, sonreía cuando se esperaba de mí, interpretaba el papel de la suegra sorprendida pero encantada, pero por dentro estaba gritando. Cuando por fin se fueron, Julián hablaba emocionado sobre cunas y fondos universitarios, y Lilia me lanzó una última mirada satisfecha. Yo me quedé en mi cocina, acomodando los platos en el lavavajillas con una precisión mecánica. Ernesto apareció en el marco de la puerta, con los hombros caídos por el cansancio. Ana María empezó, con la voz áspera. No esta noche, dije sin voltearme. No puedo con esto esta noche. Lo escuché suspirar. Escuché sus pasos, alejarse escaleras arriba hacia el dormitorio que habíamos compartido durante más de 4 décadas. Pero yo no pude seguirlo. No todavía. Tal vez. Nunca. En su lugar, me quedé sola en la cocina, rodeada de los restos de lo que había sido mi última cena familiar inocente, preguntándome desde cuándo había estado viviendo con extraños. El sueño no llegó esa noche. Me acosté en nuestra cama tamaño king, escuchando la respiración de Ernesto a mi lado, preguntándome si el hombre con el que había compartido mi vida era ahora un desconocido. Cada pequeño sonido, el crujido de la casa al asentarse, el zumbido lejano del refrigerador parecía amplificado en la oscuridad. Cuando amaneció, seguí mi rutina habitual como una actriz interpretando un papel. Café para 2, huevos estrellados para Ernesto, pan integral cortado en diagonal, como a él le gustaba. Nos sentamos uno frente al otro en la pequeña mesa del desayuno, con el sol de la mañana entrando por las ventanas de la cocina, y estudié su rostro como si lo viera por primera vez. ¿Dormiste bien?, preguntó, sin levantar la vista del periódico. Bien, mentí. El silencio se estiró entre nosotros, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. Finalmente, Ernesto dobló el periódico y se puso de pie. Hoy voy a trabajar en el jardín. Las rosas necesitan atención antes de la primera helada. ¿Trabajar en el jardín? ¿Cuántas veces había dicho exactamente esas mismas palabras en los últimos meses? Lo vi alejarse, notando la ligera curvatura en sus hombros, que no estaba ahí hacía un año. A sus 72 años, seguía siendo atractivo de esa manera distinguida, que llamó mi atención por primera vez en una convivencia de la iglesia hace 45 años. Pero ahora me preguntaba si alguna vez había conocido de verdad al hombre detrás de ese rostro familiar.
Después de que se fue, me quedé sola con mi café enfriándose y dejé que mi mente regresara a los meses recientes, buscando señales que había pasado por alto. Estaban ahí, como piezas de un rompecabezas que yo había sido demasiado ingenua para armar. Hace 3 meses, Ernesto empezó a bañarse a horas extrañas. No solo su rutina habitual de la mañana, sino de repente después de trabajar en el patio o antes de cenar, cuando no íbamos a ningún lugar especial. Cuando le pregunté, dijo que no quería oler a tierra y fertilizante. Hace 2 meses, encontré un estado de cuenta de una tarjeta de crédito con cargos que no reconocía, una florería del municipio vecino, una joyería de la que nunca había oído hablar. Cuando le pregunté a Ernesto, dijo que estaba planeando sorpresas para mi cumpleaños. Mi cumpleaños aún estaba a 4 meses, pero decidí creerle. Hace 6 semanas, Lilia empezó a venir con más frecuencia, siempre cuando Julián estaba en el trabajo, siempre con algún pretexto sobre querer aprender recetas familiares o pedir consejos sobre el matrimonio. Se quedaba durante horas, y a menudo los encontraba a ella y a Ernesto teniendo conversaciones en voz baja que se interrumpían de golpe cuando yo entraba al cuarto. «Solo hablamos del jardín», decía Ernesto. A Lilia le interesa aprender sobre rosas, pero Lilia nunca había mostrado interés alguno en la jardinería. De hecho, una vez se había quejado de que la tierra bajo las uñas la hacía sentirse absolutamente primitiva. Ahora, sentada bajo la luz dura de la mañana siguiente, esas conversaciones adquirieron un significado distinto. La forma en que Lilia tocaba el brazo de Ernesto mientras hablaban, la manera en que se reía de cosas que no eran particularmente graciosas, el modo en que las mejillas de Ernesto se sonrojaban de un rosa que no había visto en años. Yo lo había atribuido a que mi esposo se sentía halagado por la atención de una mujer joven y hermosa. Vanidad inofensiva, me decía a mí misma. Natural en un hombre de su edad disfrutar sentirse apreciado. Qué ingenua había sido. El teléfono sonó, sacándome bruscamente de mis pensamientos oscuros. La voz de Julián estaba llena de emoción. «Mamá, ¿pudiste dormir algo anoche?» Yo estaba demasiado emocionado para cerrar los ojos. «Todavía lo estoy procesando», dije con cuidado. «Es una noticia maravillosa, cariño. Lilia ya está haciendo listas, nombres, temas para el cuarto del bebé, todo. Quiere empezar a comprar este fin de semana». Hizo una pausa. Mencionó que papá parecía muy feliz con la noticia. Dijo que se emocionó un poco cuando ella se lo contó. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Cuándo se lo dijo? La semana pasada, creo. Quería compartirlo primero con él, dijo. Dijo que estaba nerviosa por cómo reaccionarían ustedes dos. ¿No es lindo? Le preocupaba que pensaran que éramos demasiado jóvenes. La semana pasada, Lilia le había contado a Ernesto sobre el embarazo una semana completa antes de anunciarlo a la familia. ¿Por qué haría eso si no? «Mamá, ¿sigues ahí?» Sí, logré decir. Solo estaba pensando en todo lo que vamos a necesitar para prepararnos. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, con las piezas del rompecabezas encajando con una claridad nauseabunda. Las conversaciones privadas, el comportamiento extraño de Ernesto, la expresión triunfal de Lilia en la cena. Necesitaba saber la verdad, pero no podía soportar enfrentar a Ernesto directamente. No todavía. Si estaba equivocada, si mi mente suspicaz estaba creando problemas donde no lo sabía, podría destruir mi matrimonio por nada. Pero si tenía razón, pasé el resto de la mañana como en una neblina, limpiando mecánicamente habitaciones que ya estaban impecables, doblando ropa que no necesitaba ser doblada. A través de la ventana de la cocina podía ver a Ernesto en el jardín, podando las rosas con movimientos cuidadosos y ya muy practicados. Marcos Daniel Santos, nuestro jardinero, trabajaba cerca, recortando los setos con la eficiencia silenciosa que había llegado a apreciar durante el último año. Marcos era un hombre de alma tranquila, de unos 35 o 40 años, con ojos café amables y manos endurecidas por el trabajo. Vivía en un pequeño departamento sobre el garaje, detrás de la casa de los Martínez, nuestros vecinos, y se encargaba de varias propiedades en la colonia. Ernesto lo había contratado después de que nuestro jardinero anterior se jubiló, y yo le había tomado cariño por su trato respetuoso y su dedicación para mantener nuestro jardín hermoso. Ahora lo observaba trabajar y me preguntaba si él sabía algo, si había visto cosas,
si todo el vecindario sabía lo que estaba pasando en mi matrimonio antes que yo. Cerca del mediodía, el sedán plateado de Lilia entró a nuestra cochera. Bajó del auto con un vestido ligero que marcaba su cintura aún esbelta, y su cabello rubio brillaba bajo el sol mientras caminaba hacia el jardín donde Ernesto estaba trabajando. Yo observaba desde detrás de las cortinas traslúcidas de la sala, viendo cómo se acercaba a mi esposo. Su conversación era animada. Ella gesticulaba con las manos, él asentía con la cabeza. En un momento, Lilia puso la mano sobre su brazo, el mismo gesto que antes yo había notado y descartado como simple amabilidad. Ahora se veía completamente distinto cuando ella se rió, echando la cabeza hacia atrás de esa manera ensayada que tenía. Ernesto sonrió. Sonrió de verdad, de una forma que no le había visto en meses. El pecho se me cerró con un dolor que no sabía cómo nombrar. Hablaron quizá unos 20 minutos antes de que Lilia volteara a ver hacia la casa. Me aparté de la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza por el miedo absurdo de ser descubierta, espiando a mi propio esposo. Cuando miré de nuevo, ella ya se había ido, su auto saliendo lentamente de la cochera. Ernesto se quedó en el jardín, pero sus movimientos parecían distintos ahora, más ligeros, como si aquella conversación le hubiera quitado un peso de encima. Esa noche, en la cena, estaba casi alegre. Habló del jardín, de planes para la próxima primavera, de lo emocionado que estaba por ser abuelo. Se mostraba más animado que en semanas, y yo no dejaba de estudiar su rostro, buscando señales de culpa o engaño. En lugar de eso, vi algo que bien podía ser alivio. Lilia pasó y dije con cuidado. Sí, asintió Ernesto, cortando su chuleta de cerdo con manos firmes. Es una buena muchacha. Está nerviosa por el embarazo. Quería un poco de tranquilidad. ¿Qué tipo de tranquilidad? Por un instante, su cuchillo se detuvo. Ya sabes, preocupaciones de una madre primeriza. Si será buena mamá, si el bebé estará sano. Cosas normales. Pero nada en Lilia me había parecido nunca normal, y empezaba a sospechar que ese embarazo era lo menos normal de todo. Esa noche, mientras Ernesto dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía vivir con la incertidumbre. No podía pasar el resto de mi vida preguntándome si cada sonrisa era una mentira, si cada beso era una traición. Iba a averiguar la verdad, sin importar cuánto doliera, porque vivir con mentiras era peor que enfrentar una realidad dolorosa. A la mañana siguiente comenzaría mi investigación en serio. La investigación empezó en el despacho de Ernesto. El miércoles por la mañana, después de que salió para su cita médica semanal, subí las escaleras hacia el cuarto que había sido su refugio desde que vivíamos en esa casa. La pesada puerta de roble crujió al abrirla y me sentí como una intrusa en mi propio hogar. El despacho estaba exactamente como él lo había dejado. Papeles ordenados en pilas, libros acomodados por tema, su viejo sillón de piel colocado justo donde recibía la luz de la mañana. El cuarto olía a su loción y al leve aroma a libros antiguos. Siempre había respetado su privacidad, entrando pocas veces y solo con invitación. Ahora me preguntaba cuánto me había costado esa cortesía. Empecé por su escritorio, con las manos temblándome ligeramente al abrir el cajón superior. Plumas, clips, tarjetas de presentación de médicos y contratistas. Nada fuera de lo común. El segundo cajón tenía cuentas y correspondencia. Todo aparentemente inocente. Pero en el cajón de abajo, debajo de una pila de revistas de jardinería, encontré algo que me dejó sin aliento. Estados de cuenta bancarios, no de nuestra cuenta conjunta, sino de una cuenta de cheques separada que yo no sabía que existía. Los estados de cuenta abarcaban 6 meses. Al revisar los movimientos, mi confusión creció. Depósitos grandes 5,000 pesos, 8,000 pesos, 12,000 pesos que aparecían de forma aparentemente aleatoria, y retiros siempre en efectivo, siempre en cantidades redondas, 2,000 pesos, 3,500 pesos, 7,000 pesos. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Y a dónde iba? Fotografié los estados de cuenta con mi teléfono, con las manos temblándome tanto que tuve que tomar varias fotos para que salieran claras. Luego volví a colocar todo con cuidado en su lugar y cerré el cajón, pero no podía quitarme la sensación de que me faltaba algo crucial. El sonido de un auto entrando a la cochera me hizo correr hacia la ventana. No era el sedán de Ernesto, sino el auto plateado de Lilia. La vi bajar, vestida con unos jeans
y un suéter entallado que resaltaba su figura, y en lugar de dirigirse a la puerta principal, rodeó la casa hacia el jardín trasero. Esa era mi oportunidad. Bajé las escaleras y me coloqué donde podía ver el jardín a través de la ventana de la cocina. Lilia caminaba hacia Marcos, que estaba juntando hojas cerca del viejo roble. Empezaron a hablar, y su lenguaje corporal mostraba una familiaridad que me sorprendió. No me había dado cuenta de que se conocieran tan bien. Su conversación fue breve, pero intensa. Marcos negaba con la cabeza una y otra vez, mientras Lilia parecía insistir en algo. En un momento, ella metió la mano en su bolso y sacó lo que parecía ser un sobre. Marcos miró alrededor con nerviosismo antes de tomar el sobre y guardarlo rápidamente en el bolsillo de su chamarra. Dinero. Ella le estaba dando dinero. ¿Pero por qué Lilia le estaría pagando a nuestro jardinero? Ernesto se encargaba de todos los gastos de la casa, incluido el sueldo de Marcos. Antes de que pudiera asimilarlo del todo, otro auto entró a la cochera, el Honda azul de Julián. Vi a mi hijo bajar y saludar con la mano a su esposa, quien de inmediato se apartó de Marcos y corrió hacia él con una sonrisa radiante. ¡Sorpresa!, la escuché gritar mientras lo abrazaba. «Esperaba encontrarte para comer», rió Julián, girándola. «¿Qué haces aquí, hermosa?» «Quería revisar el jardín con Marcos», dijo ella con total naturalidad. «Ya sabes que desde que supimos lo del bebé, he querido aprender más sobre plantas». Sonaba perfectamente razonable, completamente inocente, pero yo había visto el sobre, había visto las miradas nerviosas de Marcos. Esto no tenía nada que ver con jardinería. Mientras caminaban hacia la casa, me moví rápido a la sala y fingí estar leyendo una revista. Entraron por la puerta principal, el brazo de Julián rodeando la cintura de su esposa, los dos irradiando felicidad. Mamá, llamó Julián. «Mira a quién encontré conspirando con nuestro jardinero». «¿Conspirando?». Intenté mantener la voz ligera. Lilia soltó esa risa tintineante que siempre me había parecido un poco forzada. Le estaba preguntando a Marcos qué flores serían mejores para el cuarto del bebé. Pensé que tal vez podríamos plantar un pequeño jardín para nuestro hijo o nuestra hija. Nuestro hijo o nuestra hija. Pero ese bebé no era de Julián, ¿o sí? El bebé era... «Qué bonito», me oí decir. «Marcos sabe mucho». «Sí», asintió Lilia, clavando sus ojos en los míos con algo que parecía un desafío. «Ha sido tan servicial, tan comprensivo». Había algo en la forma en que dijo comprensivo que me erizó la piel, como si significara algo más de lo evidente. Se quedaron a comer. Julián hablaba sin parar, emocionado con los preparativos para el bebé, mientras Lilia permanecía callada y atenta. Cada pocos minutos, su mirada se desviaba hacia la ventana que daba al jardín, donde Marcos seguía trabajando. Parecía nerviosa, distraída, muy distinta a la mujer segura que había soltado su bomba en la cena 2 noches antes. «¿Todo bien, amor?», preguntó Julián, notando su distracción. «Solo cansada», respondió rápido. «Hormonas del embarazo, ya sabes». Pero yo observaba su rostro, y cansancio no era lo que veía. Veía cálculo, preocupación, la expresión de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados podían estar saliéndose de control. Después de que se fueron, observé a Marcos trabajar durante otra hora. Se veía inquieto, mirando constantemente hacia la casa, hacia la calle, hacia su camioneta estacionada en la banqueta. Lo que fuera que Lilia le había dado en ese sobre lo había alterado. Esa noche, cuando Ernesto regresó de su cita, parecía distraído. Apenas probó la cena, empujando la comida en su plato mientras miraba al vacío. «¿Todo bien?», pregunté, repitiendo la pregunta que antes había hecho Julián. «Bien», respondió automáticamente, solo pensando en el jardín. «Tal vez tengamos que replantar el rosal la próxima primavera», pero no estaba pensando en rosas. Su mente estaba claramente en otra parte, y las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas que esa misma mañana. El teléfono sonó justo cuando estábamos levantando los platos de la cena. Ernesto contestó y vi cómo su rostro palidecía mientras escuchaba. «Sí», dijo en voz baja. «Sí, entiendo. Mañana por la noche estaré ahí». Colgó y se quedó un momento inmóvil, con la mano aún sobre el teléfono. «¿Quién era?», pregunté. «Nadie importante», dijo, pero su voz estaba tensa. «Tengo que salir a hacer un encargo mañana, después de cenar».
¿Un encargo por la noche? Después de 43 años de matrimonio, mi esposo nunca había sido de mandados misteriosos por la noche. A la noche siguiente, jueves, lo observé desde la ventana de nuestro dormitorio, mientras Ernesto salía de la cochera a las 7:30 de la noche. Había estado callado todo el día, distraído y nervioso. Cuando le pregunté a dónde iba, murmuró algo sobre reunirse con alguien por insumos de jardinería. Los viveros no abrían a las 7:30 de la noche. 20 minutos después de que se fue, escuché voces en el patio trasero. Al asomarme entre las cortinas, vi a Lilia y a Marcos cerca del cobertizo del jardín. Su conversación era urgente y acalorada. Incluso a la distancia, se notaba que Marcos estaba molesto, gesticulando con fuerza, mientras Lilia permanecía con los brazos cruzados. No podía oír lo que decían, pero su lenguaje corporal contaba una historia de conflicto, de desacuerdo por algo serio. En un momento, Marcos levantó las manos con evidente frustración y comenzó a caminar hacia su camioneta. Lilia lo siguió y lo tomó del brazo. Discutieron unos minutos más, hasta que Marcos negó con la cabeza una última vez y se subió a su camioneta. Cuando se fue, Lilia se quedó sola en mi patio. Su rostro, iluminado por la luz de seguridad, no se parecía en nada a la joven dulce e inocente con la que mi hijo se había casado. Se veía calculadora, desesperada, peligrosa. Cuando Ernesto regresó una hora después, estaba aún más retraído que antes. Se fue directo a su despacho y cerró la puerta. Pude escucharlo hacer llamadas telefónicas, con la voz baja y urgente, pero no lograba distinguir las palabras. Esa noche me quedé despierta, mirando el techo, tratando de unir todo lo que había presenciado. La cuenta bancaria secreta, el sobre con dinero que Lilia le había dado a Marcos, la llamada misteriosa y el encargo nocturno de Ernesto, la discusión acalorada entre Lilia y Marcos. Nada de eso tenía sentido si todo se trataba simplemente de una aventura. Pero ¿y si no se trataba de una aventura en absoluto? ¿Y si algo mucho más complicado estaba ocurriendo justo delante de mí? A la mañana siguiente, viernes, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a seguir a Ernesto cuando saliera de la casa. Iba a averiguar a dónde lo llevaban esos encargos misteriosos. Pero primero iba a revisar el antiguo cuarto de Julián, la habitación donde Lilia a veces se quedaba cuando venía durante el día, porque empezaba a sospechar que los secretos de mi nuera eran mucho más profundos que un embarazo y una infidelidad. Y tenía razón. El viernes amaneció gris y con una llovizna constante, reflejando a la perfección mi estado de ánimo. Ernesto salió temprano para lo que dijo que era una ida a la ferretería, pero yo ya había dejado de creer en sus explicaciones. Cuando su auto desapareció por la calle arbolada de nuestra colonia, subí las escaleras hacia el antiguo cuarto de Julián con una determinación que no había sentido en días. La habitación había sido redecorada cuando mi hijo se mudó, transformándose del caos adolescente en un cuarto de visitas impecable, con paredes azul pálido y muebles blancos. Pero Lilia lo había hecho suyo en pequeños detalles durante sus frecuentes visitas. Un pañuelo de seda colgado del espejo del tocador, una loción costosa sobre el buró, una pila de revistas en el asiento de la ventana. Empecé por el tocador, revisando cada cajón con cuidado. Ropa, joyas, nada fuera de lo común. Pero en el cajón inferior, debajo de una pila de suéteres de diseñador, mis dedos encontraron algo inesperado. Una carpeta color manila, escondida como si fuera contrabando. Dentro había documentos que me helaron la sangre. Estados de cuenta bancarios de una cuenta a nombre de Julián, con movimientos que yo sabía que mi hijo nunca había hecho. Retiros grandes, siempre en efectivo, que se remontaban a casi 8 meses atrás. Las cantidades eran impactantes. 15,000 pesos, 20,000 pesos, 25,000 pesos. Más dinero del que Julián ganaba en medio año. Pero no eran solo estados de cuenta. Había solicitudes de crédito a nombre de Julián para tarjetas que nunca lo había oído mencionar. Documentos de préstamos por montos que habrían destruido sus finanzas. Y al fondo de la carpeta, una lista escrita a mano con la letra elegante de Lilia. Banorte, 45,000 pesos. Citibanamex, 30,000 pesos. Préstamo personal. M. Santos, 18,000 pesos. Fondo de emergencia, 12,000 pesos.
Mis manos temblaban mientras fotografiaba todo, con la mente corriendo para entender lo que estaba viendo. Esto no era solo una aventura. Esto era dinero, mucho dinero. Dinero que mi hijo no tenía. Un ruido proveniente de abajo me dejó paralizada. La puerta principal cerrándose. Devolví todo rápidamente a su lugar y me acerqué sigilosa a la ventana. El auto de Lilia estaba en la cochera y ella caminaba hacia la casa con su paso seguro de siempre. Bajé justo cuando entró por la puerta principal, usando la llave que le habíamos dado después de la boda. Ana María me llamó, con una voz alegre y falsa. Espero que no te moleste que haya entrado sola. Tenía ganas de que platicáramos un poco. Sentí la boca seca. Claro. ¿Te gustaría un café? Eso sería encantador. Me ocupé de la cafetera, demasiado consciente de Lilia, acomodándose en la mesa de mi cocina, como si fuera dueña del lugar. Cuando me giré, me observaba con esos ojos verdes afilados, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Pareces nerviosa, observó, inclinando la cabeza. ¿Todo está bien? Solo cansada, mentí, colocando su taza frente a ella. No dormí bien. Ella dio un sorbo delicado. Me imagino que tienes muchas cosas en la cabeza. Los bebés nuevos pueden ser abrumadores, sobre todo cuando son inesperados. Había algo en su tono que me hizo estudiar su rostro con más atención. Se veía distinta ese día, más dura, como si hubiera dejado caer parte del papel de joven esposa dulce que solía usar conmigo. Lilia, dije con cuidado, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué le contaste a Ernesto sobre el embarazo antes de decírselo a Julián? Su taza se detuvo a medio camino de los labios. Por un instante, algo cruzó su rostro. ¿Sorpresa? ¿Cálculo? Luego la sonrisa regresó. Estaba nerviosa, dijo con suavidad. Quería asegurarme de que la familia fuera comprensiva antes de decírselo a mi esposo. Ernesto siempre ha sido tan amable conmigo. ¿Amable? Repetí. Muy amable. Protector, incluso. Ha estado muy preocupado por mí últimamente. Dejó la taza y se inclinó hacia adelante. ¿Te ha mencionado que he estado pasando por algunas dificultades? ¿Qué tipo de dificultades? Oh, solo estrés, presiones financieras. Sus ojos no se apartaban de los míos. Sabes cómo es cuando eres joven y estás tratando de salir adelante. A veces tomas decisiones que parecen razonables en su momento, pero luego se complican. Sentí que caminaba por un campo minado. ¿Qué tipo de decisiones? Lilia soltó una risa sin calidez. Del tipo que requieren familiares comprensivos, del tipo que requieren discreción. Se detuvo, estudiando mi rostro. Del tipo con las que tu esposo ha sido tan servicial. El pecho se me apretó. No entiendo. ¿No? Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Ernesto es un hombre tan bueno, un padre tan dedicado. Haría cualquier cosa por proteger a su familia, ¿no crees? Incluso si eso significara sacrificar su propia reputación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Yo miraba su espalda, la forma casual en que recorría mi jardín con la mirada, como si estuviera evaluando un terreno. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Ella se dio la vuelta y la máscara ya no estaba. Lo que vi en su rostro fue un cálculo frío, la expresión de alguien que tenía todas las cartas en la mano, y lo sabía. Lo que digo es que algunos secretos valen más que otros, Ana María, y hay personas que pagan muy caro para mantener esos secretos enterrados. Antes de que pudiera responder, el sonido de voces afuera llamó nuestra atención. A través de la ventana, pude ver a Ernesto y a Marcos teniendo lo que parecía una conversación intensa cerca del cobertizo de herramientas. Ernesto gesticulaba con énfasis, mientras Marcos negaba con la cabeza una y otra vez. El rostro de Lilia cambió. Un destello de algo que podía ser pánico cruzó por sus facciones. «Discúlpenme», dijo rápido, dirigiéndose hacia la puerta trasera. «Necesito hablar con ellos». La seguí al exterior, manteniéndome lo bastante cerca para escuchar, pero tratando de parecer casual. La conversación se detuvo en seco cuando Lilia se acercó, pero la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar. «¿Todo está bien?», preguntó Lilia, aunque su voz llevaba una advertencia afilada. Marcos miró entre Ernesto y Lilia, con el rostro preocupado. «Ya no puedo seguir haciendo esto», dijo en voz baja. «Esto no está bien. Julián es un buen hombre. No se lo merece». La voz de Lilia se volvió de hielo. «Ya hablamos de esto». «¿Hablaron de qué?»,
pregunté, dando un paso al frente. Los tres se voltearon a verme, y vi la culpa escrita en sus rostros, aunque de maneras muy distintas. Marcos parecía enfermo de remordimiento. Lilia estaba furiosa por la interrupción. ¿Y Ernesto? Ernesto parecía un hombre que había cargado un peso terrible durante demasiado tiempo. Ana María dijo, con la voz quebrada, «No deberías estar aquí, en tu propio patio trasero». Mantuve la voz firme a pesar del caos en mi pecho. ¿Qué es exactamente lo que han estado hablando que yo no debería escuchar? El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las hojas sobre nuestras cabezas. Finalmente, Marcos habló. «Ya no puedo con esto», dijo, mirándome directamente. «Señora, hay cosas que necesita saber, cosas sobre...» «Ya basta», interrumpió Lilia. «Marcos, teníamos un acuerdo». «¿Qué acuerdo?», exigí. Marcos miró a Ernesto, con algo suplicante en la expresión. «Díselo», dijo. «Ella merece saber lo que realmente está pasando». Ernesto cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de un dolor tan profundo que me dejó sin aliento. Ana María susurró. «Nunca quise que te enteraras de esta forma». ¿Enterarme de qué? Pero incluso mientras preguntaba, las piezas empezaban a encajar en mi mente. Los estados de cuenta de arriba, los encargos misteriosos, las amenazas veladas de Lilia sobre secretos y protección. «No es lo que crees», dijo Ernesto con urgencia. «No es lo que ella quiere que creas». Lilia se rió. Un sonido como de vidrio rompiéndose. «Oh, pero es exactamente lo que ella cree, ¿verdad, Ana María? Tu esposo tan devoto teniendo una aventura con la esposa de su hijo». «¡Qué cliché!», miré a mi esposo, buscando la verdad en su rostro. «Ana María, no estoy teniendo una aventura», dijo Ernesto, con la voz quebrándose. «Jamás lo haría». Se detuvo, mirando a Lilia con impotencia. «Pero no puedo explicarlo sin...» «¿Sin qué?», insistí. «Sin destruir la vida de nuestro hijo», terminó Lilia por él, con una sonrisa triunfante. «Verás, Ana María, tu esposo ama demasiado a Julián, como para decirle la verdad sobre su esposa, sobre lo que he estado haciendo, sobre lo que sé». El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. «¿Lo que sabes sobre qué?». Marcos dio un paso al frente, pálido pero decidido. «Sobre el dinero», dijo en voz baja. «Sobre lo que Julián ha estado haciendo para pagar sus deudas de juego, sobre las cuentas que ella lo obligó a abrir, los préstamos que lo convenció de pedir». Marcos advirtió Lilia, pero él continuó, las palabras saliendo como si las hubiera contenido durante meses. «Ella ha estado chantajeando al señor, amenazando con destruir a Julián si no coopera con sus mentiras, obligándolo a fingir una aventura para encubrir lo que ella realmente ha estado haciendo». Sentí que las piernas me fallaban. Me aferré al poste de la cerca para no caer, mirando los tres rostros frente a mí. «¿Deudas de juego?». Ernesto asintió con miseria. «Póker en línea, apuestas deportivas». Empezó pequeño, pero... Abrió las manos con impotencia. «Debe más de 100,000 pesos, Ana María, a gente peligrosa. Y ella lo sabe», dijo Marcos, con la voz cargada de asco. «Ella fue quien lo metió en eso. Le mostró ese mundo, lo animó a apostar más fuerte, y cuando ya estaba demasiado hundido, le ofreció ayuda, a un precio». Miré a Lilia, que observaba aquella revelación con algo que podía ser diversión. «¿Qué precio?». Silencio respondió simplemente. «Cooperación. Un matrimonio que me dé acceso a los recursos de tu familia». Su mano se posó sobre su vientre. «Y un seguro para el futuro». «El bebé», susurré. «No es de Julián», terminó Marcos en voz baja. «Es mío». El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia seguía cayendo a nuestro alrededor, pero apenas la notaba. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre los últimos meses, se desmoronaba como arena. Lilia aplaudió despacio, con burla. «Bueno», dijo, «supongo que el secreto ya salió a la luz. La pregunta es, Ana María, ¿qué vas a hacer al respecto?». El enfrentamiento en el jardín me dejó como si me hubiera atropellado un camión. Me senté en la sala durante horas después de que todos se fueron, mirando a la nada, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Mi hijo se estaba ahogando en deudas de juego. Mi esposo estaba siendo chantajeado.
Mi nuera era una manipuladora calculadora, embarazada del hijo de nuestro jardinero, y de alguna manera yo tenía que encontrar la forma de manejar todo eso sin destruir a todos los que amaba. Los días siguientes pasaron en una especie de realidad suspendida. Ernesto y yo nos movíamos por la casa como fantasmas, ambos sabiendo que todo había cambiado, pero ninguno listo todavía para enfrentarlo. Intentó explicarse varias veces, acercándose a mí con esa mirada atormentada en los ojos, pero cada vez levanté la mano. Todavía no le dije. Necesito pensar, y pensé sin parar. En las apuestas de Julián, en cómo no había visto las señales de su adicción, en el sacrificio de Ernesto, asumiendo el papel del esposo infiel para proteger a nuestro hijo de las consecuencias de sus decisiones, en la red de mentiras y manipulación de Lilia. Pero, sobre todo, pensé en Marcos. Renunció al día siguiente, por supuesto. Dejó una nota diciendo que regresaba a su pueblo natal, que sus servicios ya no eran necesarios. Encontré la nota metida debajo de una maceta, junto a la puerta trasera. Su letra era temblorosa y llena de disculpas. «Lo siento por todo», decía. «Nunca quise que nada de esto pasara. Espero que algún día pueda perdonarme». No estaba enojada con Marcos. Si acaso, sentía lástima por él. Lilia era como una araña, y él había sido solo otra mosca atrapada en su telaraña. Fue el martes de la semana siguiente cuando el destino me entregó la clave de todo. Había estado evitando subir las escaleras, evitando el antiguo cuarto de Julián, donde había encontrado aquellos documentos financieros tan comprometedores. Pero esa mañana escuché agua corriendo en el baño de visitas, el que estaba conectado a esa habitación. Lilia estaba aquí otra vez, usando nuestra casa como su refugio personal. Esperé a escucharla bajar, y entonces subí para revisar que no hubiera dejado la llave abierta. Era una excusa tonta, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que tenía al menos un mínimo de control en medio de ese caos. El baño estaba impecable, como siempre después de una visita de Lilia. Era meticulosa al limpiar. No dejaba rastro de su presencia salvo el leve aroma de su perfume caro. Pero esta vez había dejado algo atrás. Estaba escondido detrás del excusado, probablemente caído de su bolsa, un sobre blanco largo, ligeramente arrugado. El corazón me empezó a latir con fuerza, incluso antes de abrirlo. Algún instinto me decía que era importante. Dentro había una sola hoja con el membrete de laboratorio genético, un resultado de prueba de ADN fechado apenas 3 días antes. Me temblaban las manos mientras leía el lenguaje clínico que dejaba la verdad escrita en blanco y negro. Resultados de prueba de paternidad. Madre, Lilia Catalina. Menor. No nacido. Prueba de paternidad prenatal, muestra de sangre materna. Presunto padre 1. Julián. Excluido. Probabilidad de paternidad. 0%. Presunto padre 2. Marcos Daniel Santos. No excluido. Probabilidad de paternidad. 99,7%. Me dejé caer sobre la tapa cerrada del excusado, el papel temblando entre mis manos. Ahí estaba, la prueba que necesitaba. El bebé no era de Julián, ni siquiera era de Ernesto, como Lilia había insinuado. Era hijo de Marcos. Pero ¿por qué tenía una prueba de paternidad prenatal? Si planeaba hacer pasar al bebé como de Julián, ¿por qué confirmar la verdad con un laboratorio? La respuesta me golpeó con una claridad horrible. Seguro. Esto era su póliza de seguro, su prueba de que podía destruir a nuestra familia cuando quisiera. Podía sacar ese documento en cualquier momento, decir que Ernesto la había obligado a mentir, pintarse como la víctima de un hombre mayor y poderoso. Estaba cubriendo todos los frentes, asegurándose de tener ventaja pasara lo que pasara. Escuché pasos en la escalera y doblé el papel rápidamente, metiéndolo en el bolsillo de mi suéter. Para cuando Lilia apareció en la puerta del baño, yo estaba revisando con calma la llave del agua. Ana María dijo, con una voz cuidadosamente neutra. «No sabía que estabas aquí arriba». «Solo revisando que todo esté bien cerrado», respondí, encontrando su mirada en el espejo. «Ya sabes cómo son estas tuberías viejas», asintió, pero vi el cálculo en su expresión. Se preguntaba si había encontrado algo, si había visto algo que no debía. «¿Cómo te sientes?», pregunté, volteándome hacia ella. «Con el embarazo, quiero decir». «Bien», respondió con cuidado. «Un poco cansada.
El doctor dice que todo se ve normal. Qué bueno. ¿Cuándo es tu próxima cita? La próxima semana. Hizo una pausa. Julián va a ir conmigo. Está muy emocionado por ver el ultrasonido. Se me rompió el corazón por mi hijo. Su alegría era tan pura, tan genuina, y estaba construida sobre mentiras. Lilia, dije en voz baja. ¿No hay nada que quieras decirme? Por un instante, su máscara se resbaló. Vi duda, tal vez incluso un destello de culpa, pero enseguida regresó el cálculo frío. ¿Decirte qué? La verdad. Nos quedamos mirándonos en ese pequeño baño. Dos mujeres que sabían mucho más de lo que estaban diciendo. Finalmente, Lilia sonrió. Esa sonrisa afilada y depredadora que estaba aprendiendo a odiar. La verdad es subjetiva. No, Ana María, dijo. Está lo que pasó y está lo que la gente cree que pasó. Y a veces lo que la gente cree es más importante que los hechos. Pasó junto a mí rumbo a la puerta y luego se detuvo. Por cierto, añadió, con tono casual, parece que se me cayó algo de la bolsa. No habrás visto nada, ¿verdad? Mi mano se movió instintivamente hacia el bolsillo de mi suéter, donde los resultados de la prueba de ADN crujieron suavemente contra mis dedos. No respondí con firmeza. Nada en absoluto. Me estudió el rostro durante un largo momento y luego asintió. Estoy segura de que aparecerá, dijo. Las cosas importantes siempre lo hacen. Después de que se fue, me quedé sentada en ese baño durante mucho tiempo, sosteniendo el papel que podía cambiarlo todo. Podía enseñárselo a Julián en ese mismo instante, exponer las mentiras de Lilia, liberar a Ernesto de su chantaje, pero sabía que no era tan simple. Julián quedaría devastado, no solo por la supuesta aventura que en realidad no era tal, sino por la exposición de su adicción al juego, por la deuda que lo había vuelto vulnerable a la manipulación de Lilia desde el principio. Tal vez nunca se recuperaría de la vergüenza. Y Marcos, pobre Marcos, que había sido tan víctima como cualquiera de nosotros, sería arrastrado de nuevo a este desastre, obligado a enfrentar las consecuencias de un momento de debilidad. Pero mientras estaba sentada ahí, pensando en la mirada atormentada de Ernesto y en la emoción inocente de Julián por convertirse en padre, comprendí que la verdad tenía que salir. Tal vez no toda de golpe, tal vez no de una forma que destruyera a todos, pero de alguna manera, en algún momento, las mentiras tenían que terminar. Esa noche encontré a Ernesto en su despacho, mirando unos papeles que en realidad no estaba leyendo. Cuando toqué el marco de la puerta, levantó la vista con unos ojos sin esperanza. ¿Podemos hablar?, pregunté. Asintió, señalando la silla frente a su escritorio. Me senté y saqué la prueba de ADN del bolsillo, colocándola sobre la madera pulida entre los dos. Su rostro se quedó blanco al leerla. ¿De dónde sacaste?, se le cayó, respondí. En el baño de arriba. Ernesto se pasó las manos por el cabello, viéndose de pronto con cada uno de sus 72 años. Ana María, puedo explicarlo. No necesitas explicarlo, dije en voz baja. Sé que no estás teniendo una aventura. Sé que ella te ha estado chantajeando. Sé lo de las apuestas de Julián. Me miró con asombro. ¿Lo sabes? Marcos me lo dijo antes de irse. Me incliné hacia adelante. Ernesto, ¿por qué no viniste a mí? ¿Por qué no confiaste en mí con la verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que veía llorar a mi esposo en 20 años. Porque no podía soportar que miraras a Julián como mirabas a tu padre, susurró. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mi padre también había sido jugador. Había perdido la casa familiar cuando yo tenía 16 años. La vergüenza y la decepción habían marcado toda mi juventud. Y Ernesto sabía cuán profundas eran esas cicatrices. ¿Pensaste que lo culparía? Pensé que te rompería el corazón. Y pensé que podía manejarlo, pagar sus deudas en silencio, conseguirle ayuda, hacer que todo desapareciera antes de que tú lo supieras. Pero Lilia se enteró. Asintió con amargura. Ella lo alentó. Lo hundió más en deudas de las que jamás podría pagar solo. Y luego ofreció ayuda. Si yo seguía su historia sobre la aventura, ¿por qué?, pregunté. ¿Qué gana ella con todo esto? Tiempo, respondió simplemente. Tiempo para afianzarse en nuestra familia. Tiempo para volverse indispensable. Y una coartada para cuando nazca el bebé y no se parezca a Julián. Miré de nuevo la prueba de ADN. Iba a ocuparte a ti eventualmente. Sí.
hacer parecer que yo la seduje, que la obligué, pintarse como la víctima. Soltó una risa amarga. Es muy astuta. Lo es, respondí, levantando el papel. Pero no lo suficiente. Cometió un error. Ernesto me miró con algo que podía ser esperanza. ¿Qué estás pensando? Me levanté, alisándome la falda, sintiéndome más decidida de lo que había estado en semanas. Estoy pensando que es hora de una cena familiar, dije. Y esta vez yo voy a ser la que tenga las sorpresas. La expresión de alivio y admiración en el rostro de mi esposo hizo que 43 años de matrimonio valieran la pena luchar por ellos. Pasé 3 días planeando esa cena con la precisión de una estratega militar. Cada detalle tenía que ser perfecto. El momento, el ambiente, la revelación que finalmente liberaría a mi familia de la telaraña de mentiras de Lilia. El jueves por la noche llamé a Julián y los invité a cenar el domingo. Solo familia, dije, asegurándome de que mi voz transmitiera la calidez de una futura abuela. Quiero celebrar al bebé como se debe esta vez. Julián estaba encantado. Eso es maravilloso, mamá. Lilia estaba preocupada de que estuvieras molesta por algo. Esto va a significar muchísimo para ella, si tan solo supiera. El sábado pasé el día cocinando todos los platillos favoritos de Julián. Carne asada al horno con verduras, pan casero, pay de manzana con la receta de mi abuela. La casa se llenó del aroma reconfortante de las cenas dominicales de su infancia, cuando la vida era más simple y nuestra mayor preocupación era si había terminado la tarea. Ernesto me observaba trabajar con una mezcla de admiración y ansiedad. Habíamos hablado hasta muy tarde esa noche, después de que encontré la prueba de ADN, planeando cómo manejar la revelación. Él quería confrontar a Lilia directamente, pero yo lo convencí de que un enfoque más sutil sería mejor. Ella vive del drama, le dije. Espera lágrimas y acusaciones. Vamos a darle algo que no sabrá cómo manejar. Dignidad silenciosa y una prueba irrefutable. El domingo por la tarde, puse la mesa con mi mejor vajilla, el juego de bodas que había sido cuidadosamente guardado para ocasiones especiales. La ironía no se me escapó. Usar esos símbolos del compromiso matrimonial para exponer la traición definitiva a los votos del matrimonio. Lilia llegó con un vestido suelto que resaltaba su embarazo, una mano apoyada de forma protectora sobre su vientre aún pequeño. Se veía radiante, resplandeciente con la satisfacción de una mujer que creía tener todo el poder. Ana María exclamó, besándome la mejilla con aparente afecto. Todo huele delicioso. ¿Te has tomado tantas molestias? Ninguna molestia, respondí con suavidad. La familia vale todo esfuerzo. Julián sonreía, acercando la silla de su esposa con la atención galante que había aprendido de su padre. ¿No es increíble mi mamá? Podría abrir su propio restaurante. Por supuesto, asintió Lilia, pero sus ojos estaban atentos, estudiando mi rostro en busca de señales de la tensión que había marcado nuestros encuentros recientes. Estaba desconcertada por mi aparente buen ánimo, sin saber si sentirse aliviada o desconfiar. Hicimos plática ligera durante los aperitivos. Lilia describía sus últimos síntomas del embarazo. Julián compartía noticias de su trabajo. Ernesto hacía preguntas suaves sobre la fecha probable del parto. Para cualquiera que nos observara, parecíamos una familia perfectamente normal, celebrando una nueva vida. Pero yo observaba a Lilia con atención, notando cómo esquivaba ciertas preguntas, cómo su mano iba a su vientre cada vez que la conversación se volvía específica sobre el embarazo. Estaba interpretando el papel de futura madre, pero había algo calculado en ello, como si estuviera recordando líneas de un guión. ¿Sabes?, dije con tono casual mientras servía el plato fuerte. Últimamente he estado pensando mucho en la historia familiar, en la genética. El tenedor de Lilia se detuvo a medio camino de su boca. Genética. Es fascinante cómo los rasgos se transmiten de generación en generación continua. El color de los ojos, la textura del cabello, los rasgos faciales. Sonreía Julián. Tienes los ojos de tu padre, pero mi barbilla terca. Julián rió. Gracias por eso, mamá. Me pregunto cómo será el bebé. Seguí, con voz conversacional. ¿Tendrá el cabello oscuro de Julián o el rubio tuyo, Lilia? ¿Será alto como los Medina o pequeño como tú? Es imposible saberlo, respondió ella con cuidado. La genética puede ser sorprendente. Oh,
Pero la ciencia moderna es tan avanzada ahora, dije, dando un sorbo a mi vino. Pueden decirte muchísimo sobre un bebé incluso antes de que nazca. Pruebas de ADN, confirmación de paternidad. Es realmente extraordinario. La palabra paternidad quedó suspendida en el aire, como una bomba a punto de estallar. Lilia se quedó completamente inmóvil, el rostro cuidadosamente inexpresivo. Ernesto dejó su tenedor, reconociendo que habíamos llegado al momento crucial. ¿Pruebas de ADN?, preguntó Julián, ajeno a la tensión que chisporroteaba a su alrededor. Como esos kits de ascendencia. Entre otras cosas, respondí. También pueden determinar la paternidad con una precisión casi perfecta. Muy útiles cuando hay dudas sobre relaciones familiares. La respiración de Lilia se volvió superficial, pero mantuvo la compostura. ¿Qué tema tan extraño para una cena familiar? ¿Lo es? Incliné la cabeza. A mí me parece bastante relevante, en realidad. Me levanté y caminé hacia el aparador donde había colocado un sobre color manila antes de la cena. Mis manos estaban firmes al volver a la mesa, aunque el corazón me latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían oírlo. Lilia, querida, dije, con una voz suave pero inquebrantable. Creo que dejaste caer algo en mi baño la semana pasada. Su rostro se puso blanco cuando coloqué los resultados de la prueba de ADN frente a ella. El papel parecía brillar bajo la luz de la lámpara, su lenguaje clínico dejando la verdad escrita en un negro y blanco implacables. Julián frunció el ceño y estiró la mano para tomar el documento. ¿Qué es esto? No, susurró Lilia, pero ya era demasiado tarde. Observé el rostro de mi hijo mientras leía. Vi la confusión dar paso a la comprensión y luego a la devastación. El silencio se alargó entre nosotros, pesado con el peso de las ilusiones rotas. No entiendo, dijo Julián por fin, con la voz apenas audible. Marcos Daniel Santos. ¿Quién es ese? Nuestro antiguo jardinero, respondió Ernesto en voz baja. Julián alzó la vista hacia su esposa, con los ojos suplicando una explicación que hiciera que esa pesadilla tuviera sentido. Lilia. Ella se quedó congelada, atrapada entre la negación y la confesión, su mundo cuidadosamente construido, derrumbándose a su alrededor. El bebé no es tuyo, hijo, dije con suavidad. Nunca lo fue. Lo que siguió fue la hora más dolorosa de mi vida. El rostro de Julián se desmoronó mientras la verdad se asentaba, no solo sobre el bebé, sino sobre todo, las deudas de juego que lo habían vuelto vulnerable, la manipulación que lo había atrapado en la red de Lilia, la forma en que su vergüenza por la adicción había sido usada en su contra. Lilia intentó salvar la situación, tejiendo una historia desesperada sobre haber sido obligada a la aventura, sobre Ernesto aprovechándose de su vulnerabilidad. Pero ahora las mentiras sonaban huecas, transparentes frente a la prueba documentada. Tú planeaste todo esto, dijo Julián despacio, mientras las piezas encajaban en su mente. Sabías de mi problema con el juego, lo fomentaste. Yo solo trataba de ayudarte, protestó Lilia. Ayudarme hundiéndome más en deudas, usando mi vergüenza para chantajear a mi padre y obligarlo a seguir tus mentiras. Ella no tuvo respuesta para eso. ¿Y Marcos? La voz de Julián se quebró al decir el nombre. ¿También lo sedujiste? ¿Fue solo otra herramienta en tu juego? No se suponía que pasara así, susurró Lilia. Yo estaba sola, y él fue amable. Así que también le arruinaste la vida, intervino entonces Ernesto, con una voz cargada por el peso de meses de silencio. Hijo, quiero que sepas que nunca la toqué. Dejé que creyeras que yo tenía una aventura porque no podía soportar verte enfrentar las consecuencias del juego. Pensé que podía protegerte. Julián miró a su padre con los ojos llenos de dolor y gratitud. Papá, no tenías que hacerlo. Sí tenía, respondió Ernesto. Eres mi hijo. Pero debí haber confiado en tu madre con la verdad. Debí confiar en que serías más fuerte que tus errores. La limpieza fue rápida y definitiva. Lilia empacó sus cosas esa misma noche, sus maletas apiladas junto a la puerta principal como una fortaleza del fracaso. No tenía a dónde ir. Ninguna familia que la recibiera, ningún amigo que no estuviera ligado a las mentiras que había contado. ¿Y el bebé?, preguntó desesperada mientras Julián cargaba sus pertenencias al auto. No pueden simplemente abandonar a su nieto. El bebé estará bien, dije con calma. Ya llamé a la hermana de Marcos en Hermosillo.
Está dispuesta a recibirte hasta el nacimiento y ayudarte a salir adelante. Lilia me miró con asombro. ¿Arreglaste que me fuera a Hermosillo? Arreglé para que tuvieras una oportunidad de empezar de nuevo, corregí. De criar a tu hijo con honestidad, sin mentiras ni manipulación. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti. Cuando su auto desapareció por nuestra calle, no sentí triunfo ni satisfacción, solo tristeza por el dolor causado y alivio porque las mentiras por fin habían terminado. 6 meses después, recibí una foto por correo. Un bebé varón de cabello oscuro y los ojos amables de Marcos. En el reverso, con la letra de Lilia, decía: «Se llama David. Gracias por darme una segunda oportunidad». Julián empezó a asistir a jugadores anónimos y poco a poco a decir la verdad sin esconder la cara. Ernesto y yo, por primera vez en mucho tiempo, dejamos de caminar como extraños dentro de la misma casa. Pasó más de un año antes de que Julián se sintiera listo para volver a creer en el amor. Fue entonces cuando conoció a Sara, una mujer serena, de esas que no gritan promesas, las cumplen. 2 años después de aquella cena, llegó nuestra verdadera bendición. Una niña hermosa, con los ojos oscuros de Julián y una risa limpia que por fin sonaba a futuro. A veces, las mayores victorias son las más silenciosas, no las confrontaciones dramáticas ni las revelaciones públicas, sino el simple acto de elegir la verdad sobre la mentira, el perdón sobre la venganza y el amor sobre el miedo a ser heridos. Aprendí que a los 65 años nunca es tarde para luchar por tu familia y que, a veces, el arma más poderosa no es la ira ni la acusación, sino la dignidad tranquila de una mujer que conoce su propio valor y se niega a permitir que alguien se lo quite. Al final, no destruí a Lilia. Simplemente le quité el poder de destruirnos, y eso lo cambió todo. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que sin duda te van a sorprender. Gracias por escuchar hasta aquí.